vamos a presentar a la doctora Janet Arce Villavicencio, que es médico especialista en anatomía patológica y miembro del Comité de Mama y Tejidos Blandos de INENCENDE, con el tema Avances del uso de inmunohistoquímica y biomarcadores para el tratamiento del cáncer. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer la invitación del cuerpo médico para poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que hacemos en nuestro servicio de anatomía patológica. Bien, felizmente el doctor Medina ha dado una introducción bastante importante y detallada, así que eso me evita poder hablar un poco acerca de aspectos patogénicos y fisiopatología en algunos cánceres. Este es el contenido que voy a desarrollar, dado que estamos ahorita con un grupo muy heterogéneo de estudiantes, muchos ellos alumnos míos también, ¿no? Tenemos también médicos residentes, especialistas, subespecialistas. Vamos a dar una introducción de algunas definiciones importantes que va a servir también como base para que puedan entender algunos de los ensayos clínicos que posiblemente van a explicar nuestros médicos oncólogos más adelante. Entonces vamos a primero hablar de definiciones importantes en este tema, biomarcadores en tumores sólidos, mama, melanoma, pulmón, y algunos biomarcadores en ginecopatología, enfocándonos en lo que es cáncer de cervix, ¿no? Lamentablemente, por aras del tiempo, no podemos hablar de los linfomas, que es un tema que me apasiona bastante. Bueno, y hablaré cuadros concretos acerca de HER2 y PDL1, porque bueno, el doctor Medina felizmente ya lo ha ampliado en ese aspecto. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la definición, chicos, sobre todo para los estudiantes, de lo que es la inmunistoquímica. Es una técnica que va a combinar, eso es importante que lo recuerden, la histología con la inmunología. ¿Por qué? Porque se va a basar, no se ve el gráfico, pero en lo que es la unión del complejo antígeno-anticuerpo. La diferencia es que este complejo antígeno-anticuerpo va a estar coloreado en cortes histológicos, lo cual va a permitir la visualización bajo el microscopio. Clínica bastante antigua, ¿no? Que ya tiene medio siglo realmente. Y bueno, nosotros acá y en nuestro país sobre todo lo vemos como que wow, ¿no? La inmunistoquímica, pero en realidad es una técnica que tiene bastantes años, ¿no? Y que felizmente en estos últimos años se ha estado expandiendo en diversos hospitales a nivel nacional, ¿no? Nosotros tenemos inmunistoquímica desde el año 2020 y actualmente contamos con aproximadamente 80 marcadores. Bien, la inmunistoquímica como un proceso complejo que requiere una curva de aprendizaje para el personal tecnólogo médico está bajo varios factores o características que la pueden alterar. Por eso es importante siempre la comunicación entre el tecnólogo médico y el médico para supervisar cada uno de estos procesos y que yo como patólogo pueda garantizar, darles a cada uno de los médicos oncólogos clínicos y a los cirujanos un diagnóstico correcto. Entonces, algunas personas dicen, no, que la inteligencia artificial va a suplir con la lectura de ello. No, la inteligencia artificial no tiene una responsabilidad médico-legal para poder garantizar que todos estos procesos del personal se puedan cumplir de forma fidedigna. Entonces, ¿qué procesos? Bueno, la parte preanalítica, la isquemia fría, una fijación excesiva, la fijación del espécimen o de la biopsia debe estar entre 6 horas para una biopsia y en una pieza quirúrgica máximo hasta 48, exagerando 72 horas, porque después el tiempo de fijación en formol neutro, bufferado al 10%, comienza a perder la antigenicidad. Dentro de los factores analíticos también puede estar el estado de los reactivos. Entonces nosotros siempre como patólogos, con todo el equipo, estamos supervisando de que los reactivos no estén vencidos, poner una semaforización para que los reactivos puedan estar en correcto estado para el procesamiento. Ahorita, por ejemplo, hay muchos anticuerpos que estamos haciendo de forma manual, ¿no? Entonces eso todavía requiere mucho mayor supervisión, ¿no? Que un proceso automatizado. Factores posanalíticos con una contracción excesiva, cromógenos solubles, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos procesos que el patólogo y el tecnólogo están involucrados y que tienen que garantizar. ¿Y cómo lo evidenciamos ello? A través de ese círculo que ven en la laminilla, ¿no? Que es nuestro control externo, un control de un tejido diferente al tejido problema, donde va a evidenciarte ese proceso, esa tinción adecuada.
Entonces, nosotros como patólogos, antes de poder hacer el diagnóstico, revisamos control externo y también control interno. O sea, el tejido que no es tumoral, como por ejemplo en este caso la laminilla que ven abajo es de una amígdala, y en la zona del epitelio poliestratificado plano, se puede observar que las células basales de su CAI, ¿no?, están teñidas, pero mi tejido problema está más abajo. Entonces, ese otro tejido, que no es el tejido problema dentro de dentro del mismo corte del espécimen, es lo que se llama control de tejido interno. Entonces, el patólogo tiene que revisar eso antes de yo poderte contar o mirar mis células tumorales que son positivas o negativas, ¿no? Entonces, control externo, control interno. Entonces, si yo veo que alguna de esas dos no está adecuada, yo tengo que decir al tecnólogo médico, ¿sabes qué? Repíteme esa inmunistoquímica porque no me garantiza poderle dar un diagnóstico adecuado al clínico, ¿no? O al cirujano. ¿Está bien? Entonces, ese es todas las inmunos que revisamos, ese es el proceso que seguimos. Bien, entonces hablemos un poco acerca ya de la inmunistoquímica como predictor de tratamiento. Entonces, esto, digamos, ya la inmunistoquímica como proceso o como método diagnóstico comenzó hace 50 años, pero como predictor, como biomarcador, ya es desde el año 98, ¿no? Cuando se comenzó a usar el Herceptin, el trastuzumab, para lo que es el cáncer de mama. ¿Está bien? Ya ahora estamos en unos estados ya más avanzados, incluso que complementa con la patología molecular, con la biología molecular, pero fue un proceso poder llegar a este conocimiento. Entonces, como les explico, la máxima calidad se debe dar en cada uno de nuestros diagnósticos y todos esos procesos van a repercutir en el estado del paciente, ¿no? Entonces, nosotros como patólogos tenemos que garantizar ese proceso. Vamos ahora, rápidamente, en aras del tiempo, a hablar acerca de otra definición importante, ¿no? Ya les expliqué lo que es la inmuno, vamos a hablar acerca de los biomarcadores. Biomarcador, esa definición se dio en el año 2001 con el grupo de los biomarcadores o investigadores que estaban empezando a tratar de dar estas definiciones importantes. Y el biomarcador se define como una característica que es objetivamente medible y que nos va a dar información acerca de un proceso biológico, patogénico o una respuesta farmacológica, ¿no? Para ello va a usar instrumentos, como cuáles. Uno de los tantos que utiliza es la inmunistoquímica, pero no es el único. También están los arrays, la hibridación in situ, ¿no? La NGS. Entonces, todos estos instrumentos van a medir esta característica patogénica. ¿Para qué? Con el objetivo de dar información diagnóstica, pronóstica o predictiva. Entonces, esa es la definición exacta de lo que es biomarcador. ¿Y a qué se le llama biomarcador subrogado? ¿No? Eso van a hablar también mucho los psicólogos cuando vayan a explicarnos más adelante en otros temas acerca de los ensayos clínicos. Entonces, ustedes ya saben que la palabra subrogado se traduce literalmente como sustituto, pero en el artículo dice claramente no podemos traducirlo literalmente como sustituto porque no es cualquier sustituto, es un sustituto que va a tener una evidencia clínica, farmacológica, de algún resultado en el paciente, ¿no? Entonces, por eso dicen evitar la palabra sustituto, ¿no? Entonces, por eso colocan el término subrogado. Pero, o sea, en otras palabras, es un sustituto que tiene un efecto clínico evidenciable mediante pruebas epidemiológicas, ¿no? Ensayos clínicos, etcétera, en el paciente. Entonces, de ahí viene lo que es el término de precisión o tratamiento de precisión en oncología, va a dirigirse a proteínas específicas para poder evitar o controlar, en este caso, el crecimiento de las células tumorales, ¿no? Y para esto nos van a servir los biomarcadores. Ahora vamos a hablar de lo importante, lo que es biomarcador agnóstico. ¿Qué es el biomarcador agnóstico? Entonces, digamos, la oncología clásica antes se dedicaba solamente a ver órgano, ¿no? Y enfermedad, ¿no? Tejido, ¿no? Algo muy morfológico, muy histológico. Ahora, estos biomarcadores, este concepto nos permite poder tratar ya al paciente no desde un punto de vista órgano dependiente, sino nos permite poderlo tratar desde la expresión de ciertas moléculas. Entonces, eso va a poder evitar varios procesos, en algunos casos de pacientes, por ejemplo, que no tengan un primario conocido o casos muy complejos con cánceres muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, ya para lo que es el uso del pembrolizumab, ¿no? En este artículo ya está aprobado por la FDA desde el año 2017, ¿no? A todos aquellos pacientes, independientemente de qué órgano tengan el cáncer, pero que tengan positividad para inestabilidad microsatélite, ¿no? Y para lo que es la carga mutacional, el DMB, si tienen esto alterado
ya se puede iniciar el tratamiento con pembrolizumab, ¿no? Independientemente del órgano. Entonces, esto es lo que se le denomina a esto, para la inestabilidad microsatélite y la carga tumoral, es lo que se denomina como biomarcador agnóstico, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, en este caso específico de este tratamiento, podemos usar para ello la inmunistoquímica, ¿no? El doctor Medina ya explicó bien todos los detalles acerca de lo que es la inestabilidad microsatélite. Entonces, cuando sale negativo para lo que es la estabilidad microsatélite en este tipo de tumores agnósticos, ya se puede investigar por PCR y por NGS y las líneas germinales, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos que se dan, sobre todo en una institución pública, están sometidos a lo que son evaluación de tecnología sanitaria. O sea, nadie puede dar un tratamiento porque se le ocurre o porque es nuevo, ¿no? Sino que tiene que ser evaluado y aprobado por esos institutos de tecnología sanitaria, ¿no? En el caso de salud por el IESI, en el caso, por ejemplo, del MINSA, me parece por el INS, por otras instituciones que están creando guías. Entonces, eso es importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ámbito europeo, por ejemplo, primero hay una guía en el cual la inmunistoquímica se debe usar en la inestabilidad microsatélite y lo que son los CENTRAS como un screening para después, si es que esto sale negativo, poder testear con PCR o NGS. O sea, no es que de frente todos se van en tumores agnósticos a poder testear con NGS o PCR. Bien, aquí está el artículo donde se menciona la aprobación, ¿no?, por la FDA para tumores que no son, digamos, órgano-dependientes, ¿no? En el caso de estos biomarcadores agnósticos, específicamente inestabilidad microsatélite y lo que es la carga tumoral, ¿no?, el TMB. Vamos a hablar ahora de mama, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a la parte histórica, ¿no? Antes de 1980, de la época del Herceptin, ¿qué pasaba? Todo era morfológico, ¿no? Era una clasificación morfológica y eso era insuficiente porque no nos predecía la respuesta o el efecto de lo que podría ocurrir en los pacientes. Hasta que llegó este artículo de Nature en el año 2000, en el cual se pudieron testear algo de cientos de especímenes, no recuerdo cuántos, creo que eran 350. Se pudieron testear y ver todo el perfil genómico de todos estos especímenes. Y se encontró, pero el investigador encontró que se podían clasificar en 4 grupos, ¿no? Luminal A, B, lo que es la expresión de ER2, los basal-like, ¿no?, que eran como los triple negativos, y una expresión, digamos, luminal normal, ¿no? Entonces, en base a esta clasificación molecular, se pudo predecir mediante inmunistoquímica, que sería en este caso la inmunistoquímica un marcador de tipo subrogado, ¿no? Entonces, un marcador subrogado no es marcador, o digamos, el que expresó la marcación original o la clasificación molecular original, sino que es un sustituto, pero que va a dar una respuesta clínica evidente para que el clínico tome las decisiones adecuadas. Entonces, de acuerdo a esta expresión génica de Perot, comenzó a preguntarse si es que mediante inmunistoquímica se podía predecir este comportamiento. Y efectivamente se encontró que sí, se podía predecir. Y se clasificó en 4 grandes grupos: el grupo luminal A, el luminal B, el ER2 puro y el grupo basal, ¿no? Cada uno con características clínicas, tratamientos, pronósticas totalmente diferentes, ¿no?, que ha ido cambiando en el tiempo. Porque, por ejemplo, antes del St. Gallen del 2017, el corte para el Ki-67 era 14%. Después, como se vio que había una reproducibilidad bastante deficiente, el corte pasó a ser 20%, ¿no? Entonces acá tenemos la expresión de los receptores hormonales, tanto de lo que es el receptor de estrógenos y progesterona, tenemos lo que es la expresión en 3 cruces de lo que es el marcador ER2. Bien, y nuestro problema para los patólogos ha sido la reproducibilidad del Ki-67, que felizmente poco a poco se ha ido solucionando, ¿no? Esta es la forma como, por ejemplo, yo calculo el KI. En 100 núcleos en un campo, tengo que revisar todos los campos de mi biopsia y sacar el promedio. Ahora, la inteligencia artificial permite poder hacer estos procesos mucho más fácil. Y en tu página, el KI-67, que lo pueden incluso ver en internet, te baja un aplicativo en Android donde tú tomas la foto con tu celular y te ayuda ya a calcular. Entonces, ya ustedes pueden creer más cuando le decimos, ¿no?, que el Ki-67 es más de 20% o menos de 20%, ¿no? Entonces, incluso también la inteligencia artificial te va a ayudar
para lo que es el conteo del dual Lish, ¿no? Que es el cociente entre los cromosomas 17, y lo que es la amplificación del ER2 para los casos de ER2 dudosos. Bien, entonces, como vemos, cada subtipo va a tener un pronóstico diferente, no voy a ampliar en esta parte, y un tratamiento con un pronóstico también distinto. Vamos a hablar un poco acerca de los biomarcadores, propiamente ya resumiendo. Todavía sigue en esta revisión de consenso de la CEOM con la CEA, encontrándose que la inmunohistoquímica es el pilar para poder hacer la clasificación, ¿no? Y bueno, ahí se movió un poco mi cuadro, pero están los 4 marcadores, RE, RP, Ki67 y el ER2. Las plataformas génicas, sobre todo, van a servir para lo que son los estadios incipientes, lo que es el MAMAPRIN, ¿no? Prosigna, hay varias plataformas génicas, pero están recomendados para los estadios tempranos, tienen sus indicaciones precisas, lo que son las mutaciones de BRCA, para lo que son los cánceres triple negativos, EDL1 también para cánceres triple negativos, y los otros marcadores para casos en los cuales hay fracaso de tratamiento, tengo entendido, ¿no? Fracaso de tratamiento y en estadios avanzados. El TIL, bueno, particularmente yo no lo informo en las biopsias, porque todavía se ha encontrado que tiene un uso limitado solamente para lo que es investigación, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de cánceres? En los cánceres triple negativos, o sea, los linfocitos intratumorales. El conteo de linfocitos intratumorales, algunos patólogos lo informan, en lo particular todavía no, porque la ESMO y mi guía, que uso siempre la de la CAP, el Colegio Americano de Patólogos, todavía no lo ha aprobado para el uso en los informes de anatomía patológica de las biopsias de mama, igual que las otras plataformas génicas y otras plataformas que todavía no están recomendadas. Esto respecto a lo que es mama. Vamos a hablar rápidamente de lo que es pulmón. Voy a usar esta guía también de la CEON y la CEA, ¿no? De la Sociedad Española de Anatomía Patológica con la Sociedad de Oncología, que hacen constantemente actualizaciones respecto a biomarcadores y tratamientos. Entonces, aquí tenemos en este cuadro los biomarcadores que sí o sí se tienen que hacer para los carcinomas de pulmón de células no pequeñas, ¿no? FFR, LK, ROS, BRAF, V600, PL1, ENTRAC, RED, CARRAS y MED. Ellos, como pueden ver, se pueden hacer con metodología por inmunohistoquímica, ¿no? Y es importante en este proceso, ya vamos a ver en otro cuadro posterior, lo que es la parte preanalítica, el conteo de las células, ¿no? ¿Qué tipo de espécimen es el adecuado y cuáles son los criterios preanalíticos para poder definir ello? Otros biomarcadores de interés, tenemos el ER2, el conteo de la carga mutacional y la inestabilidad microsatélite, pero todavía no se consideran como de rutina. Entonces, siempre tenemos este cuadro donde nuestro trabajo como patólogos acá en el instituto comienza con la evaluación de la biopsia y poder primero ver la historia clínica del paciente, ¿no? Porque pulmón, si me mandan una biopsia de intervencionismo o de neumología, puede ser que sea metastásico también, ¿no? O un cáncer de células neuroendocrinas, ¿no? Pequeñas o grandes. Entonces, tengo que ver la historia clínica, poder hacer una unidad y de acuerdo a ello, ir pedir mis marcadores con la mentalidad de que tenemos que ahorrar al máximo posible cada célula, ¿no? Porque es un material bastante valioso. Entonces, en mi punto personal, yo sigo esta recomendación. Casi nunca pido de frente 10, 15 marcadores, o 5, 4, ¿no? Yo pido solo TTG1. Tengo la sospecha clínica, por ejemplo, que es un lepídico, ¿no? Un adenocarcinoma lepídico, solo pido TTF1. Si me sale negativo, recién pido P40, ¿no? Y ahí ya le confirmo al clínico, ¿no? Adenocarcinoma no microcítico o un carcinoma escamoso de pulmón. Entonces, a partir de ahí ya se envía, y me parece que este proceso ya se manda para poder hacer fuera, ¿no? Pero es importante mencionar que la inmunohistoquímica también se podría hacer para los otros marcadores aprobados para cáncer de pulmón, ¿no? Bien, ahora melanoma. Melanoma también es un área en el que ha avanzado mucho en cuanto a biomarcadores, ¿no? Para lo que son las mutaciones, la mayoría de los melanomas va a tener mutaciones de RAF, ¿no? El 50%. En este caso, sobre todo en las localizaciones de espalda y tronco, ¿no? Independientemente del tipo histológico. El marcador inmunohistoquímico solamente va a tener el V600, no va a poder dosar o, digamos, testear el resto de mutaciones de RAF. Ese es el problema, ¿no? Pero podríamos usarlo, lamentablemente no tenemos este marcador en el instituto, pero podríamos a todos nuestros melanomas
poder testearlo con el marcador inmunistoquímico BRAF, que es bastante sensible y específico. Para los melanomas sacrales, que son los casos que tenemos más acá en el instituto, los melanomas sacrales, acá se usa la mutación de c-KIT. Lamentablemente en este caso no podemos usar inmunistoquímica, que es nuestro CD117. Las mutaciones de c-KIT tendríamos que hacerlo por biología molecular, ¿no? Para testear nuestros melanomas sacrales en este biomarcador de tratamiento. Y los melanomas de SPID son los que quizás tienen más alteraciones moleculares, como las funciones del EK, el DRAX, el ROS1, el BRAF y el MET. Ahora vamos a ver cervix, ¿no? Que es el cáncer más frecuente que tenemos en el instituto. Habían preguntado justo en la anterior ponencia acerca de la reproducibilidad o la validez de P16 como marcador inmunistoquímico diagnóstico para cáncer de cervix. Y bueno, es un marcador que tiene bastante evidencia científica respecto a la precisión, sobre todo para lo que son lesiones de alto grado, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ha demostrado en los estudios que va a generar mayor concordancia en los patólogos y una reproducibilidad importante. Entonces, el P16 va a mejorar la precisión diagnóstica en este tipo de casos, en el cual vamos a ver lesiones de alto grado, donde la tinción, como están viendo, es en bloque, fuerte y difusa. En los casos dudosos, ¿no? Como podemos ver ahí, casos en los que se le llama simuladores, como por ejemplo las atrofias, las lesiones de bajo grado o las lesiones reparativas, en estos casos su tinción ya no es en bloque, sino es una tinción focal o negativa, ¿no? Como estamos viendo acá. Bien, entonces, pregunta, ¿se le debe hacer P16 a todas mis biopsias de cervix? La respuesta es no. La Organización Mundial de la Salud, en su libro, su actualización que hace cada 5 años, en el capítulo de ginecopatología, menciona que máximo debería ser entre 20 a 40% de las biopsias de cervix, tener esa disyuntiva, ¿no? Y poder utilizar el marcador P16. En el resto de casos realmente depende mucho de la experiencia del patólogo. O sea, no es necesario testear o colocar P16 en inmunistoquímica a todas las biopsias de cervix. Nos va a servir también para lo que es identificar diagnóstico diferencial entre lesiones cervicales de alto, o lesiones percusoras, perdón, de alto grado y bajo grado. Bien, ¿y para qué sirve? ¿Para qué se, digamos, utiliza lo que es el genotipado del BPH? Más que un biomarcador diagnóstico, el genotipado del BPH es un biomarcador pronóstico. ¿Por qué? Porque las pacientes que tienen BPH de alto riesgo van a tener más riesgo de tener las lesiones intraepiteliales y el cáncer escamoso. Entonces, tiene un valor más que diagnóstico, pronóstico. Igual también te va a ayudar a identificar si estos pacientes tienen alto riesgo, van a tener más riesgo de recurrencia de lesiones de alto grado de conización o persistencia de la enfermedad cuando tienen un carcinoma escamoso. Recordar que este tipo de prueba, lo que es el genotipado de BPH, está dentro de lo que es el programa de la OMS del 2020 para la erradicación mundial, lo que es el BPH a nivel mundial, ¿no? El cáncer de cuello uterino. Ahora, vamos a ver, este artículo lo encontré, me pareció bastante interesante. La conjunción, ¿y por qué lo digo? Porque tenemos ambas pruebas acá en el instituto y podríamos utilizarlo como un biomarcador, ¿no? La conjunción de lo que es la inmunistoquímica P16 con el genotipado del BPH de alto riesgo. Entonces, se ha demostrado que el marcador de inmunistoquímica P16 es un buen subrogado para lo que es la descripción del BPH. Interesante, ¿no? Pero, ¿cuáles son las que tienen peor pronóstico? Las que tienen peor pronóstico van a ser las que no tienen el P16 marcado y las que no tienen tampoco el virus, digamos, la positividad para lo que es el alto riesgo. Entonces, en este caso, los va a ayudar bastante lo que es la conjunción de ambos métodos, ¿no? Los que son los casos independientes, perdón, que son la minoría de ellos, son el 5%, van a tener un pronóstico más sombrío. Entonces, los pacientes con P16 negativo y los cánceres de cervix asociados fueron pacientes de mayor edad con una enfermedad más avanzada y un pronóstico más sombrío, ¿no? Y las pacientes que tienen un BPH, ¿no? O sea, un BPH genotipado de alto riesgo 16 y una sobreexpresión del marcador de inmunistoquímica P16 fueron asociadas a una mejor supervivencia. Pero eso es cuando actúan juntos. Cuando actúan de forma independiente, no se ha demostrado esa conclusión.
Bien, entonces no voy a hablar de PDL1, voy a mencionar nada más que también es un biomarcador pronóstico para lo que es cáncer de cervix, sobre todo lo que es estadios avanzados, usando el Combined Positive Score para poder medir la cantidad de células y sacar el SPS para mayor de 1 y para el tratamiento de primera línea, ¿no? Combinada con otros quimioterápicos en los cánceres primarios de cervix metastáticos o recurrentes. Bien, vamos a ver entonces el resumen de esta parte de lo que es cervix. Dentro de lo que es diagnóstico tenemos el marcador inmunistoquímico P16, dentro de lo que es pronóstico el fenotipado de BPH usado o no en combinación con el marcador inmunistoquímico, lo que es la inmunoterapia en el cáncer de cervix PDL1 como un marcador predictivo, y hay otros marcadores que están en estudio, pero aún no tienen la evidencia suficiente, como el uso de la microbiota, perfiles de metilación, el microRNA en exosomas o el RNA circulante. Vamos a ver entonces otros marcadores, lo voy a mencionar rápidamente, porque esto ya fue mencionado en la ponencia anterior. Voy a poner estos cuadros específicos. Dos, como un marcador agnóstico no solo se presenta únicamente en lo que es mama o gastrointestinal, ¿no? También ya lo mencionó el doctor, en la parte ginecológica, sobre todo lo que es endometrio, inclusive en ovario, también hay expresión de HER2. Acá justo tenemos este cuadro donde compara ya en qué casos ha sido probado el uso de HER2 inmunistoquímica en el cáncer de mama, obviamente, ¿no? Con una positividad de 3 cruces para el 10% de células tumorales, mayor del 10% de células tumorales, marcación circunferencial. En cáncer gástrico también, mira, y justo es parecido al de mama, pero este es mayor o igual al 10% de las células tumorales, pero una tinción vasolateral. Para lo que es cáncer colorectal, es más del 50%, y en caso de cáncer de endometrio, más del 30% de las células tumorales para considerar positivo. En todos los casos se usa la amplificación del HER2 en los casos dudosos y nos ayuda también en lo que es el tratamiento, ¿no? Poder definir si van a usar estos inhibidores de HER2. Bien, acá tenemos entonces esta es para lo que es cáncer de endometrio, ¿no? Como vemos, el HER2 es una molécula bastante heterogénea en lo que es el tejido tumoral, ¿no? Este es un caso positivo, 3 cruces, pero en la heterogeneidad tumoral vemos que no todo se va a expresar de forma homogénea. Van a haber zonas tumorales donde se van a expresar en una mayor intensidad, ¿no? De PDL1 quiero mencionar que usamos como control lo que es la placenta, ¿no? Porque precisamente la placenta no es atacada, ¿no? O sea, es permitida dentro del organismo. Entonces, por esa razón, expresa bastante el marcador PDL1 y lo usamos como control externo dentro de la institución. Tenemos acá los dos scores que se utilizan. Ya el doctor Medina mencionó exactamente qué medicamentos y qué clonas se van a usar para cada uno de los medicamentos. Acá en la institución tenemos el PDL1 de Mentana, el SP-142. Aún no lo hemos usado, pero tenemos el marcador, ¿no? Para que pueda generarse a disposición de los clínicos cuando lo requieran. Bueno, para terminar, reitero lo que ya se mencionó, que es importante la coordinación entre el equipo multidisciplinario, ¿no? Sobre todo lo que es la parte preanalítica de las muestras. Es importante saber si la muestra ha sido enviada en un formol bufferado o no, la historia clínica del paciente, para poder el clínico con el médico patólogo poder llegar al mejor tratamiento y sobre todo si es que vamos a testear PL1 poder definir qué clonas se va a usar, ¿no? Para qué tipo de medicamento. Información relevante en cuanto a la historia clínica, no usar muestras de tejido óseo, ¿no? De las metástasis, porque esto va a disminuir la antigenicidad de la inmunohistoquímica y de varios biomarcadores moleculares. Las muestras citológicas pueden ser útiles para lo que es el NGS, pero son bastante limitadas para la inmunohistoquímica, ¿no? Y todas las muestras, sobre todo aquellas para biomarcadores, en realidad todas las muestras deben ser tratadas con altos estándares de calidad. Control de tiempo y isquemia, un uso de formol neutro al 10% y control en el tiempo de fijación. Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Buenas, muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. ¿Hay alguna pregunta del público? Muchas gracias por su presentación muy didáctica. Doctora, ya tenemos, esta tal vez una oportunidad para un poco poner sobre la mesa el trabajo que también viene haciendo en conjunto medicina oncológica
en relación no solamente a posicionar a la institución como uno de los centros más importantes de manejo del cáncer, por el recurso humano, logístico que tenemos, sino también por ese esfuerzo que hacemos los oncólogos médicos de aumentar el arsenal terapéutico. Gracias a eso, un ejemplo es que Trastuzumab deruxtecan ha ingresado ya como parte de estos tratamientos innovadores, todo el Perú, y gracias al nivel centro, ¿no? Entonces, eso es algo que, y hay muchos ejemplos que han trabajado también en conjunto los médicos oncólogos. Entonces, ya tenemos, aunque la indicación clara es para pacientes que se han vuelto, pacientes que se han vuelto resistentes al trastuzumab, podemos utilizar este medicamento. Entonces, yo quería preguntar, ¿cómo va la experiencia de los reportes en relación al HER2, low, ultra low? Ya sentimos que nuestro servicio de anatomía patológica ya está preparado para poder, digamos, enfrentarnos a una probable ampliación de uso de este medicamento en un futuro no tan lejano. Y por otro lado, lo que mencionó sobre la OMS y su texto que se actualiza, digamos, en un tiempo, digamos, algo prudente, y la necesidad básica de tener los reportes del P16 en un 20%, entiendo yo, y lo he interpretado de esta forma, usted me corrija si estoy equivocado, para alcanzar un intervalo de confianza cerca al 90% es suficiente tener el 20% de esta población estudiada. Y si es más allá, 40%, llegaríamos a un intervalo de confianza del 95%. Pero este es digamos, en análisis secundario de los datos, ¿no? Pero si no, no habría forma de aleatorizar digamos, el estudio. Más allá, ¿en qué porcentaje nos encontraríamos nosotros? Y hemos llegado ya a ese 20% para poder un poco predecir de si es realmente un reflejo de lo que pensamos. Muchas gracias por las preguntas, doctor Valentín. Bueno, respecto a la primera pregunta de la experiencia de lo que es el Harlow, sería importante en primer lugar tener que planificar, o sea, viendo con el servicio de oncología médica a largo plazo, planificar, tener el abastecimiento de los 4 marcadores básicos en primer lugar durante por lo menos un año, constante, ¿no? Primero el abastecimiento. En cuanto a la parte de la capacitación, yo creo que sí estamos preparados, estoy totalmente segura, porque la industria también nos favorece, constantemente nos abre cursos, incluso están en línea y te dan una certificación para todos los biomarcadores en general, ¿ah? PIS, PL1, HER2, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos ido a varios cursos y tenemos las certificaciones. Entonces, obviamente, si es que es el patólogo que va a leer, llámese PL1, en este caso HER, ¿no? Para mama, HER2, o HER2 para gástrico, o HER2 para endometrio. Cada uno tiene sus interpretaciones en su día diferentes, tiene que tener la certificación adecuada. O sea, no pueden, por lo menos 2 patólogos de cada comité, y en el caso de mama, tienen que tener, ¿por qué? Porque siempre hay una comparabilidad, ¿no? Una comparabilidad capa para poder ver si es que hay coincidencia entre los diagnósticos, ¿no? Es para lo que es el HER2-low. Una cosa importante, que también lo mencioné en una reunión que tuvimos con patólogos a nivel nacional, es que los centros, los IRENES, tenemos que tener dual-ish. Entonces yo les pediría que si nos puedan apoyar en esta parte, ¿no? No es muy caro. Un kit de dual-ish está 50.000 soles y nos serviría para todo el año, para todas nuestras pacientes que son HER2 dudosos. Ya no evitaríamos 2 a 3 semanas que enviamos para esa respuesta. No es muy caro. Y bueno, en mi caso yo he hecho una rotación con el doctor Doimi del Dualich. Otro patólogo también puede ir a rotar con el doctor y podemos ya empezar a hacerlo acá, ¿no? Tener la certificación, la aprobación y todo lo demás y ya empezar, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos preparados, doctor, para eso. Más bien yo les pediría al doctor Copa, al doctor Valentín, el apoyo de ustedes para poder generar el abastecimiento durante todo el año, cosa que no tenemos ahora, y generar también el Dualich y ya poder posicionarnos y hacer ese intercambio fluido de cada uno de los casos, que es lo que queremos lograr. Y respecto a lo que es el P16 como biomarcador en cáncer de cervix en inmunohistoquímica, así como por ejemplo los PAP dicen, ¿no? Cuando tenemos un conjunto de PAP, 100 PAP, por ejemplo, el 10% que no te salga positivo más o menos, es como que el corte para saber si estás haciendo bien tu screening, ¿no? Eso es como un corte referencial. La OMS menciona de forma análoga lo mismo para en el caso de las biopsias de cervix, ¿no? Debiéramos, esos casos dudosos, está bien, pues puede tener uno casos dudosos en una bandeja de láminas de puras biopsias de cervix,
pero el 20% no deberían de exceder el 20%. Y nosotros creo que sí, estamos en el porcentaje adecuado. En cada uno de los días que nosotros hacemos lectura, tenemos una gran cantidad, es el doctor Falcón, no me dejará mentir, una gran cantidad de biopsias de cervix, de los cuales la mayoría deberían ser simuladoras, ¿no? O casos positivos, porque creo que todas son positivas para genotipado, por eso nos hacen la biopsia y nos envían, ¿no? En nuestro caso, quizás ese intervalo de confianza podría aumentar la cantidad de positivos, ¿no? Porque nuestros pacientes ya vienen acá como ese instituto de referencia positivo. Pero en un caso, por ejemplo, de un hospital general, ¿no? Ahí donde se cumpliría más fehacientemente lo del rango del 20%. O sea, casos dudosos no deberían de ser más del 20%. La mayoría, el 80%, en otras palabras, el patólogo lo debería sacar solamente con biopsia sola, ¿no? Y solo el 20% reservado para casos dudosos. Atrofias, tejido reparativo, ¿no? Alguna metaplasia escamosa que pueda simular, septicitis muy crónicas que generen alteración en las células, en los queratinocitos. Entonces, por eso le menciono, ¿no? Acá podríamos estar en esa gran casuística de positividad, precisamente porque tenemos pacientes que acá ya todas vienen positivas, con genotipado. Gracias.